En este video vamos a dejar una sistematización del trabajo, el taller colectivo que realizamos en la mañana y se complementa con la clase que tú vas a tener disponible también en el aula. Una de las primeras cosas sobre las cuales reflexionamos en la mañana es sobre esta pregunta que está en la bajada del título y que nos muestra que hay un artículo definido femenino que está con mayúscula y discutíamos de por qué ese artículo está con mayúscula, señalando efectivamente que no podíamos hablar de una única verdad cuando estábamos hablando efectivamente de el acceso al discurso. Y ahí un compañero hizo un vínculo con lo que habían estado discutiendo todos ustedes previamente en la clase de historia, respecto de cómo la verdad se va construyendo en la medida de que las personas van interpretando estos acontecimientos históricos. Luego hicimos una interesante reflexión que tenía que ver con esta cita que está tomada del texto de Casani, Tras las líneas, que es con el que estamos trabajando, con una parte de él, y veíamos efectivamente por qué era posible afirmar desde este texto que el discurso es un arma, y es un arma porque desde ella podemos disparar muchas cosas y esas cosas tienen que ver con las intencionalidades de aquel que está utilizando el lenguaje o está utilizando la lengua y cuál es el propósito de la utilización de la lengua, qué es lo que pretende convencer, seducir, enamorar, manipular, y veíamos cómo efectivamente mucha gente eh, eh, sucumbe a la manipulación que se hace de los discursos, y conversábamos también cómo, por ejemplo, la gente cree y no cuestiona muchas cosas que ocurren a su alrededor o información que les llega y la redistribuyen a su vez sin ninguna noción de cuál es el propósito de, por ejemplo, una fake news, y señalábamos que es tan poderosa que todos debiéramos utilizarla para la garantía de una vida democrática. Y ese es un rol que nos atañe directamente a nosotros como profesores de lengua. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes puedan entender, puedan acceder a la comprensión de los discursos desde esta perspectiva que nos señala Casani, desde el conocimiento y la comprensión de lo que podemos hacer con ella. Pasamos al taller y aquí estuvimos harto rato muy entretenidos con la revisión de lo que estábamos trabajando y que tenía que ver con las lecturas que estábamos haciendo de este titular, que era Mujer canadiense pega a cabeza rapada. Y entonces, a partir de algunas preguntas algunas preguntas que son indicadores acá, estuvimos tratando de construir la información que nos faltaba. Entonces, lo primero que dijimos es que esta mujer canadiense, la primera imagen que se nos venía a la cabeza, porque luego se fue refinando, recuerden ustedes que se fue sofisticando después el análisis, y tuvimos entonces más de una interpretación, pero lo primero que dijimos es que algunos se imaginaban a esta mujer canadiense como una típica mujer, ¿cierto? Con rasgos bien marcados, pelo rubio, tez clara, ojos azules, ¿cierto? No obstante, luego, y con el correr de la discusión que tuvimos, empezaron a emerger otras imágenes respecto de la mujer que permitieron tener como más de una mirada de lo que podría ser la interpretación de este titular, que fue muy distinto a lo que pasó con Cabeza Rapada, porque Cabeza Rapada más bien todos coincidieron en una misma imagen mental de cómo lo veían, qué creían que hacía, qué edad tenía. Aquí hubo cosas respecto de la mujer en las que estuvimos todos de acuerdo. Pensaron en una mujer de más de 30 años, entre 30 y 50, con un trabajo estable, y ustedes pudieron anticipar incluso que podía ser policía o atendía en algún lugar, ¿cierto? Era la jefa de algo, de un puesto, de un mini market,
Y en una segunda lectura aparecía la de esta mujer indígena canadiense o una mujer afroamericana, pero siempre pensando en una mujer que toma una acción de, no de agresión, porque la palabra agresión de parte de esta mujer al neonazi o al cabeza rapada nunca fue motivo de cuestionamiento, sino que pareció siempre que era la consecuencia de alguna acción que no había hecho ella, sino que la había hecho el otro personaje que está involucrado en esta noticia. Dijimos que le pegaba. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué le pegaba. Y aquí hay cosas que ustedes señalaron, porque le faltó el respeto, porque lo hizo por defender a alguien, se metió en un conflicto donde había una injusticia y ella obró a favor, ¿cierto?, de una de las partes, la parte que estaba siendo víctima de esta injusticia porque pensábamos que ella ve un altercado racial o es partícipe de un altercado racial en que necesita tomar la acción de agredir a este cabeza rapada, que ustedes lo visualizaron como un hombre de entre 20 y 30 años, efectivamente con la cabeza calva, con muchos tatuajes, un hombre alto y de tez clara, no se lo imaginaron como un tipo pequeño, ¿cierto? Sino que se lo imaginaron en un hombre más bien imponente en porte, vestido con jeans, con botas militares, chaquetas con signos, incluso hablaron de parches con esvásticas, y que en términos concretos parecía que no se dedicaba a nada, que no tiene un empleo formal y que entonces él es no una víctima, sino que es un tipo que está recibiendo un castigo que parecía justo. Entonces, hicimos un resumen de esta escena como un altercado de tipo racial o en que se está cometiendo una justicia, la mujer empieza esta discusión increpando e interponiéndose a las acciones realizadas por este cabeza rapada. Y luego discutimos de cómo habíamos llegado a hacer toda esta lectura que claramente no está en el texto, está en la interpretación que nosotros estamos haciendo de este titular. Y nos llamó la atención a todos después de la reflexión que pensamos siempre que la mujer estaba en una posición de impartir justicia y que el cabeza rapada estaba en la posición contraria. Nunca pensamos en otra posibilidad, lo que tiene que ver marcadamente de cómo percibimos la realidad respecto de ciertos estereotipos raciales como la mujer canadiense, entonces pensamos en una mujer más bien educada, con cierta posición social, con cierta estabilidad económica, y pensamos en este cabeza rapada como una persona que está buscando pleitos, que tiene una inestabilidad económica y laboral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, construimos la noticia a partir de aquello que nosotros fuimos aportando desde nuestro conocimiento previo, desde nuestras visiones de mundo, desde nuestro contexto cultural. Lo mismo hicimos que en esta otra, pero que con esta otra pasó algo bien interesante que no me gustaría perdérmelo en esta sistematización y que tiene que ver primero con que efectivamente ustedes coincidieron en situar la nacionalidad de este inmigrante como venezolano haitiano y de hecho se dijo no europeo, como un tipo de edad mediana que trabaja en se emplea, ¿cierto?, en una actividad no profesional, como jornalero de la construcción, dijeron ustedes, como vendedor ambulante, pero ojo, alguien por aquí, y estuvieron varios de acuerdo, señaló que podía ser, si era venezolano, un profesional que llega a Chile y que tiene una precaria situación económica que lo impulsa a tener que emplearse en estas condiciones no formales. También alguien dijo por allí puede ser un argentino con resentimiento, pero no pensamos inmediatamente en el argentino como inmigrante. Y lejos ustedes de considerar que el adolescente aquí era una víctima, me pareció muy sorprendente que tuvieran esta comprensión de que ser inmigrante no implica ser delincuente, a pesar de que lo puede ser,
puede ser una persona mala independiente de su nacionalidad, y eso se dijo en la sesión de hoy día, pero ustedes no lo ven como un agresor, sino que lo ven como una víctima. Y eso es muy interesante porque implica cómo ha cambiado nuestra percepción del inmigrante desde el miedo inicial a lo desconocido, a encontrarme con alguien afroamericano en la calle o encontrarme a alguien que habla distinto a mí, a una persona que es víctima frecuente de injusticias. Entonces ustedes dijeron que este adolescente, a diferencia del caso anterior, era quien había ocasionado el conflicto. Y esa lectura me parece súper interesante, que se contrapone un poco con el análisis que hace Casani después. Dijeron que este venezolano profesional se sintió discriminado, fue víctima de un asalto o le dijeron algo que motivó a que le pegara al adolescente, y caracterizaron al adolescente como rebelde, altanero, un chico estudiante que es en este caso, ¿cierto?, el agresor. Entonces, completamos la escena abajo con que el inmigrante se ve envuelto en una discusión con este adolescente altanero y termina yéndose la situación de la mano. Muy interesante lo que ocurrió acá, porque de alguna manera, ¿cierto?, se contrapone con este análisis que está acá, que efectivamente indica que era la lectura más plausible, era que este adolescente había sido la víctima desde su fragilidad de niño todavía, había sido víctima de la agresión. También dijimos lo mismo acerca de las palabras. Sabemos que las palabras también implican el contexto en que éstas se usan, las cargas culturales e ideológicas que tenemos, que es lo mismo que veíamos en los casos anteriores, las cargas ideológicas que nos llevan a mirar desde determinadas perspectivas o de determinados supuestos de ideas las situaciones y juzgarlas desde ahí. Y veíamos como, por ejemplo, en el caso del colectivo, inmediatamente pensábamos en el colectivo las tesis e hicimos, ¿cierto?, el análisis de qué implicaba entonces un colectivo. Y para terminar, entonces, lo que dijimos fue, ¿qué es lo que era una buena lectura? Y dijimos que la lectura era leer las líneas, leer lo que estaba entre medio de las líneas y leer lo que está tras las líneas. Y cómo estos tres ejes, ¿cierto? Las palabras, la inferencia y interpretar la ideología y lo situado, y cómo el uso del contexto define mi lectura, es también parte de la labor que desarrollamos los profesores en el aula y que tenemos que considerarlo incluso con los niños con los que vamos a trabajar, que pueden tener 6 o 7 años.